Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy complacido de estar con todos ustedes. El día de hoy estamos con la charla Alcances y Derechos de los Estudiantes al realizar prácticas profesionales y pasantías. Tengo el gusto de presentarles a don Marco Esteban Arias, asesor de BDS, que nos está acompañando con la charla del día de hoy. Mi nombre es Alonso Arley Alvarado y estoy para servirles. Voy a permitirme, antes de empezar la ponencia de don Marco, presentar a don Marco. Don Marco es licenciado en Derecho, él es socio del bufete BDS Asesores, graduado con honores de la maestría para abogados internacionales de la prestigiosa Northwestern University Pritzker School of Law en Chicago, Illinois. Se desempeñó como Summer Associate en la oficina de la ciudad de Nueva York de Little Mendelssohn PC en el año 2016. Actualmente, don Marco se encuentra en el proceso de incorporación al Colegio de Abogados de Nueva York tras haber aprobado el examen de admisión en febrero del año 2017. Labora actualmente para la firma BDS Asesores desde julio del año 2012 en el área del derecho laboral privado y se convirtió en socio en el 2018. Se desempeña en la atención y asesoría de clientes de distintas industrias en el manejo del día a día de las relaciones laborales y la toma de decisiones estratégicas en el ámbito laboral. Además, se especializa en la redacción y traducción de documentos legales en español a inglés y viceversa, así como la realización de entrenamientos in-house en ambos idiomas. A partir de este momento, entonces, le entrego la palabra a don Marco para que de nuevo darle la bienvenida y pueda empezar con todos ustedes. Muy buenas tardes, don Marco. Buenas tardes, Alonso. Muchas gracias por la introducción y por invitarnos a este espacio. Encantado de estar con todos ustedes el día de hoy. Hoy pues me invitaron para hablar un poquito del tema de alcances y derechos de los estudiantes al realizar pasantías y prácticas profesionales en nuestro país. Es un tema sumamente interesante y sumamente útil tanto para los propios estudiantes o las personas que realizan pasantías, así como eventualmente para las empresas u organizaciones que se benefician de dichas pasantías o prácticas profesionales. Acá para mostrarles un poquito cuál va a ser el contenido que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de aspectos generales de las pasantías y prácticas profesionales desde el punto de vista laboral. Ya vamos a ver por qué estamos hablando de un tema laboral un poquito más adelante, ¿verdad? Correcta implementación de pasantías y prácticas profesionales en cualquier organización. Vamos a dar a modo general, ¿verdad? Obviamente no casos específicos. En tercer lugar, vamos a ver pues, las reglas aplicables, ya un poco más aterrizado, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? De cómo funciona una pasantía y una práctica profesional y también los derechos y deberes de los estudiantes. Y por último, ¿verdad? Pues ya el papel más bien de la organización que recibe al estudiante. Durante esta sesión van a ver que voy a dar mucho de estudiante, pero ¿verdad? No piensen exclusivamente en estudiante en el sentido de estudiante de colegio o de universidad, puede ser un poco más amplio. Ahorita vamos a ver que el tema de las pasantías y prácticas profesionales pues tiene cierta flexibilidad, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero sí, en términos generales, o en la mayoría de ocasiones, cuando hablamos de pasantías o prácticas, estamos hablando de una persona que se encuentra inscrita de alguna manera en alguna carrera, curso, o está estudiando el colegio y demás, y que requiere algún tipo de experiencia ya en el ámbito práctico. Para comenzar entonces, perdón, vamos a tener este espacio como por unos 40 minutos, ¿verdad? Según me indicaron, y posteriormente tendremos un espacio de preguntas para que por favor las anoten y nos hagan saber cualquier duda que tengan en el transcurso de la sesión. Ok, hablando de aspectos generales, ¿verdad? De las pasantías y prácticas profesionales, es importante primero, bueno, pues dar una pequeña definición, ¿verdad? O una pequeña introducción al tema, hablando de que entendemos por pasantía o práctica profesional, ¿verdad? Aquella extensión del sistema educativo, ¿verdad? Público o privado, ambas, que consiste en la realización por parte del estudiante, de la persona que está matriculada en el curso o carrera, ¿verdad? De tareas y prácticas, actividades, labores, ¿verdad? Que sean relacionadas con o afín a su formación académica, ya sea en una empresa, del sector privado, una institución pública o una organización no gubernamental, ¿verdad? Es decir, cualquier tipo de organización puede ser receptora de estudiantes para efectos de una práctica o servicio o pasantía, ¿verdad? Con la finalidad de que el estudiante adquiera conocimientos prácticos que aplique tanto para su
carrera o su plan de estudios como para su futura vida profesional. En nuestro país, ¿verdad? Lo primero que tomar en cuenta es que realmente no existe una regulación, pues, robusta sobre el tema de pasantías y prácticas profesionales. Hay, digamos, dos leyes que entran en juego en este tema un poquito, una más que otro. La primera es la ley 4903, ¿verdad? Que es una ley bastante vieja, es una ley de los años 60, 70, si mal no recuerdo, que está prácticamente en desuso, ¿verdad? Que hablaba de la figura del aprendiz, casi como en las películas, ¿verdad? O en las series de televisión donde hay un herrero, ¿verdad? Que tiene un aprendiz que está aprendiendo la, eh, la labor, ¿verdad? Y que depende al 100% de lo que el herrero le enseñe. Esa ley está muy desfasada, desactualizada, realmente, como les digo, es casi, como decimos, letra muerta en nuestra legislación, ¿verdad? No se aplica en el día a día. Y esa ley sí partía de que los contratos de aprendizaje, que llamaba, tenían naturaleza laboral, es decir, era un contrato de trabajo. La otra ley, que es bastante más reciente, es una ley del año 2019, es la ley que regula la educación y formación técnica dual en nuestro país, la famosa educación dual que durante algún tiempo eh, tuvieron, ¿verdad? Hubo mucha discusión en nuestro país sobre si era viable o no viable, si era recomendable o no recomendable. La aprobación de esta ley, pues, para algunas personas es un vehículo importante para la formación de nuevo talento, de nuevo personal, digamos, que va a robustecer la población laboral, ¿verdad? La población económicamente activa, básicamente las personas que tienen, pues, un trabajo. Y para otros, pues, el riesgo de esta figura es ¿cómo se llama? Un poco la precarización de las relaciones laborales porque alegan las personas pues, que definen esa posición que permite de cierta forma que una persona pues preste un servicio a favor de una empresa o una organización y que no reciba un pago a cambio. Entonces, ambas posiciones, digamos, están contrapuestas, pero finalmente en el año 2019 se aprobó esta ley. Eh, Creo que un poco también por efectos de la pandemia, porque esta ley fue aprobada pues en la segunda mitad del 2019, su implementación ya más fuerte con la aprobación de un reglamento de dicha ley, pues había quedado para el 2020, ¿verdad? Y por supuesto que por temas de la pandemia eso se vio paralizado o al menos no se ha implementado ni ha generado, digamos, el impacto que muchos esperamos que tenga, ¿verdad? En el acceso de empresas privadas y otras organizaciones a, pues, un grupo demográfico, estudiantes jóvenes principalmente, ¿verdad? O estudiantes en general, eh, que van a poder capacitarlos y formarlos desde una etapas más tempranas para efectos de que luego tengan conocimientos necesarios para ocupar un puesto un poco más alto, ¿verdad? O más técnico dentro de una organización. Esas son, como les digo, las dos principales leyes que existen en nuestro país, por lo que podemos decir a ciencia cierta que en lo que respecta a pasantías o prácticas profesionales como tales, no hay ahorita en Costa Rica una ley vigente que las regule, sino que tenemos que quedarnos o apoyarnos en principios generales del derecho laboral, vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y también lo que se acuerde entre las partes para poder entender un poco más cómo se regula, cómo se digiere el tema de pasantías y prácticas profesionales en nuestro país. En un segundo plano, ¿verdad? Otra característica es que las pasantías o prácticas profesionales tienen un fin académico, ¿verdad? El aprendizaje del estudiante que está siendo objeto de la pasantía. No tienen un fin laboral o de explotación del recurso, digamos, humano que representa al estudiante a favor de una empresa u otra organización. De nuevo, más adelante vamos a ver un poquito más a fondo a qué nos referimos con esto, ¿verdad? La pasantía no es obligatoria, ¿verdad? En general, para ninguna empresa u organización está obligada a tener pasantes o practicantes dentro de su grupo de colaboradores. Ninguna ley nos obliga a tener un número mínimo, ¿verdad? De ninguno de los dos. Pero sí muchas carreras, muchos planes de estudios, tanto en colegios técnicos, por ejemplo, como en universidades, en distintas carreras universitarias, pues muchos planes de estudio poseen muchas veces requisitos de pasantías o de prácticas profesionales, ¿verdad? Que son requisitos, a la redundancia, para eventualmente adquirir el título que la persona aspira a obtener cuando se gradúa. Entonces, queda en la voluntad de empresas, sector privado, sector público u otras organizaciones, el abrir sus puertas, como decimos, a recibir pasantes, a recibir practicantes, para que esas personas, perdón, puedan completar y cumplir con su plan de estudios. Eh,
Una última característica, ¿verdad? Como dijimos ahora en el punto 2, las pasantías y prácticas profesionales no tienen naturaleza laboral, no se puede decir, al menos de entrada, ahorita vamos a ver por qué, que un pasante es un trabajador o trabajadora de la organización a la cual presta sus servicios o está realizando su práctica, ¿verdad? Por lo que no conlleva el pago de salarios ni de ningún otro beneficio o extremo de naturaleza laboral, al menos en la teoría, ¿verdad? En la práctica, vamos a ver ahorita, sí puede ser que un mal manejo de la pasantía o la práctica profesional por parte de la organización que recibe al estudiante, pues eventualmente pues depare en el pago o en el reconocimiento de extremos laborales. En cuanto a su correcta implementación, ¿verdad? Quizá el punto más importante, digamos, para efectos de que la pasantía o práctica profesional cumpla su finalidad, ¿verdad? Que realmente sea para lo que se supone que es la obtención de nuevos conocimientos prácticos en el área de estudio de un estudiante, valga la redundancia, es que tanto el pasante como el practicante profesional tenga un vínculo actual vigente con alguna institución académica o educativa, ¿verdad? Es decir, que la persona esté matriculada en un curso, en una carrera, en algún diplomado, certificado que requiera de cierta práctica o experiencia en el ámbito de dicha formación para efectos de graduarse. Algunas empresas, algunas organizaciones, nos hemos dado cuenta en la práctica, pues a veces abusan un poco de la figura de la pasantía, ¿verdad? Y buscan personas que tal vez no son estudiantes, no son ni de colegio, ni de universidad, ni de colegio técnico profesional, ni de ningún otro tipo de institución académica, ¿verdad? Sino que buscan personas básicamente desempleadas para ofrecerles una pasantía con la promesa de una eventual futura contratación. Entonces están utilizando esta figura de la pasantía para obtener básicamente mano de obra gratis o mano de obra muy barata, ¿verdad? A cambio de no sé, un estipendio o unos viáticos, sino un salario, eh, para filtrar posibles candidatos a un puesto o una vacante dentro de la compañía. Eso es uno de los primeros puntos de alarma, digamos, o de alerta que como abogados muchas veces encontramos en estos casos, cuando una organización pues, nos dice que ellos reclutan pasantes casi que como trabajadores, ¿verdad? Y que no necesariamente hay un convenio de por medio con una institución académica para regular dicha relación. Por ejemplo, que en lugar de suscribir un convenio con la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, ¿verdad? O con alguna otra escuela o facultad de cualquier universidad pública o privada, la empresa simplemente pone un anuncio en sus redes sociales, en su página de internet, diciendo que se buscan personas para una pasantía de unos, no sé, 3 meses, eh, y que posterior a eso se le podrá ofrecer un puesto en un área de trabajo. Eso no es más que un intento de hacer pasar por una pasantía una situación que en la realidad se puede considerar una relación laboral. Una segunda regla, ¿verdad? Importante para su implementación es que, ya lo he adelantado un poquito, ¿verdad? Es que debe existir un convenio, un acuerdo, ojalá escrito entre la universidad o institución académica que, que va, por decirlo así, a poner a sus estudiantes a realizar una práctica o pasantía, ¿verdad? Y la empresa o organización que lo va a recibir. Ese es el convenio marco, por decirlo así, que rige dicha relación y pueden ser de dos tipos. Puede haber un convenio general diciendo, por ejemplo, que mi empresa Muebles Rojos S.A. quiere hacer un convenio con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Para que nos manden estudiantes, ¿verdad? Con cierta frecuencia, una vez por semestre, o bien, un par por semestre, o un par de veces al año, durante un mes, durante 3 meses, etcétera. Hacer un convenio que establezca, pues, esas reglas, digamos, que van a regir la relación, de forma tal que tanto la universidad como la empresa saben, digamos, que periódicamente van a estar viniendo personas a realizar una pasantía y van a estar durante un tiempo determinado y luego van a regresar, digamos, de vuelta a clases, por decirlo así, habiendo adquirido conocimientos prácticos. Eh, Mientras que hay otro tipo de convenios un poco más específicos que son básicamente cuando son convenios para el caso individual. Lo vemos mucho, por ejemplo, en colegios técnicos profesionales, ¿verdad? Donde a veces hay, no sé, un estudiante o una estudiante de eh, diseño industrial. Entonces la persona requiere pues, hacer una práctica profesional unas 30, unas 50 horas, 40 horas, no sé cuánto será, para graduarse, ¿verdad? De su 12º año de colegio técnico profesional. Entonces busca una empresa y entonces hay un acuerdo específico entre la empresa que la persona va, en la cual la persona va a hacer su práctica y el colegio, ¿verdad? Para el caso específico de esa persona. No es un convenio más amplio, sino un convenio específico para casos concretos.
Ambos son correctos, ambos son legales, únicamente dependen del tipo de caso que estemos hablando. Si es un caso donde va a haber un convenio un poco más amplio, más extendido, ¿verdad? Durante el tiempo, durante varios años, por ejemplo, o si va a ser algo de una única ocasión, que una empresa va a recibir un estudiante, va a hacer una práctica, una pasantía y luego se retira de regreso a su institución. Otra regla es que el pasante o practicante profesional no debe ser remunerado. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona no debería recibir un salario o una suma de dinero que se asemeje a un salario, porque si lo hace, realmente nos estamos alejando del ámbito académico, del ámbito profesional y nos estamos acercando al ámbito laboral. Quienes reciben salario, quienes reciben aguinaldo, quienes reciben bonificaciones, son trabajadores de una organización, no son pasantes, no son estudiantes, no son practicantes. ¿Cuál es la diferencia entre un pasante y un trabajador? Son muchas, pero la principal diferencia es que el trabajador está subordinado legalmente, se llama subordinación jurídica, a su patrono. De forma tal que su patrono tiene la potestad de darle órdenes, instrucciones, decir cómo, cuándo y dónde tiene que hacer el trabajo. El patrono lo puede supervisar, lo puede monitorear para asegurarse que está haciendo el trabajo bien y lo puede sancionar para cuando el trabajador no cumpla, no haga bien su trabajo. Todo eso son ejemplos de lo que se conoce en la doctrina legal como subordinación jurídica, ¿verdad? Y que ese estado, digamos, de dependencia o de inferioridad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En que se encuentra el trabajador respecto de su patrón. Cuando yo estaba en la universidad, de hecho, el profesor nos dibujaba, el profesor de Derecho Laboral 1, dibujaba en la pizarra un muñecos de palitos, y entonces dibujaba un muñequito grande, gordo, ¿verdad? Un tamaño así grande, y decía, ese es el patrono, y luego dibujaba un muñequito de palitos literalmente chiquitito, y ese es el trabajador. Si os pone una balanza, la balanza se inclina al patrono fuertemente porque el patrono tiene mucho más recursos, más acceso a información, más acceso a asesoría, y por supuesto que generalmente más dinero que el trabajador, mientras que el trabajador depende, ¿verdad? Muchas veces casi 100% de su ingreso o salario para poder subsistir. Entonces la balanza se inclina muy claramente del lado del patrono y eso es precisamente lo que hace que se encuentre el trabajador en una situación de subordinación jurídica respecto de su patrón, mientras que un pasante realmente no se encuentra en una situación de subordinación jurídica, sino que es un tipo de relación distinta, donde la persona está realmente asistiendo a las instalaciones de una organización, no a trabajar, no a prestar un servicio, sino idealmente a aprender, a realizar tareas o realizar servicios o tener experiencias que le van a deparar un beneficio en su formación académica y profesional futura, ¿verdad? Y no a que le den órdenes, que lo regañen o que lo sancionen, ¿verdad? Si comete algún tipo de falta o incumplimiento a dichas tareas. Esto hace pues que sea a veces delgada la línea, y aquí no me quiero detener un poquitito, ¿verdad? En este tema, en que se puede hacer delgada la línea divisoria entre una pasantía o una práctica profesional y un contrato de trabajo, porque como les venía diciendo, muchas veces algunas organizaciones abusan de dicha figura para traer personas a pasantías durante varios meses, en un horario idéntico al de sus trabajadores, haciendo labores idénticas a las de sus trabajadores, sin ningún tipo de distinción, más que, por ejemplo, los trabajadores pagan, no sé, 500,000, y los pasantes 200,000 para los pases y la alimentación, básicamente. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Una persona que está recibiendo básicamente un salario menor al mínimo legal, ¿verdad? A cambio de trabajar una jornada completa, bajo el disfraz o bajo la mampara de que es un pasante o un practicante profesional, cuando en realidad lo que tengo es una manera de simular o de evadir responsabilidades laborales, simulando que la relación es de una pasantía cuando en realidad no es así. Y por último, una regla importante es que el pasante o practicante debe estar cubierto por alguna póliza contra eventuales riesgos, ya sea la misma póliza estudiantil que tenga con su centro educativo, una póliza en el IMSS, una póliza en la caja, pero que tenga cobertura para accidentes o para riesgos, ¿verdad?, que pueda sufrir durante su práctica. Máxime cuando dicha práctica no sea de un trabajo típico, por decirlo así, de oficina, sino algún tipo de labor manual, por ejemplo, una práctica en temas de soldadura, temas eléctricos, temas mecánicos que podrían eventualmente provocarse accidentes por tener contacto con maquinaria pesada, con algún tipo de corrientes eléctricas altas, etcétera. Ese tipo de cosas es importante que estén cubiertas con algún tipo de póliza, ¿verdad?, que el estudiante debe tener para efectos de garantizar que en caso de un accidente que nadie quiere, ¿verdad?, pero que la persona no quede desamparada o que no tenga acceso a ningún tipo de seguro.
En cuanto a reglas aplicables más concretas, ¿verdad? De las pasantías, ya como el del día a día, ¿verdad? Y luego los deberes y obligaciones de las partes, podemos decir que una pasantía no debería tener ni cumplir un horario o una jornada específica, ¿verdad? El típico ejemplo es el trabajador labora de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? De lunes a viernes. Si yo tengo un pasante que está de 8 a 5, de lunes a viernes, todos los días, durante 3, 4, 5, 6 meses, ya puede comenzar a haber cierto cuestionamiento de si realmente es un pasante o si es un trabajador, digamos, disfrazado de pasante y que yo lo que estoy haciendo es burlando la normativa laboral al llamarle pasante o practicante, ¿verdad? Eso es importante que esté documentado en el convenio con la institución académica, diciendo, bueno, ¿cuántos días va a venir fulano, va a venir Pedro, Juan, María? ¿Cuántos días van a venir a la semana? ¿Son todos los días, 3, 4 horas por día, son 2 días a la semana? O sea, ¿cuándo va a venir? ¿Y cuál es el requisito, digamos, desde el punto de vista académico para cumplir con el plan de estudios o con la carrera o el curso, ¿verdad? Son 100 horas, son 50 horas, son 300 horas, ¿cuántas son? Para saber cómo se van a ir descontando hasta llegar a su fin. El pasante no era tener una jefatura como tal, ¿verdad? Sino un guía o mentor. Idealmente estamos hablando de personas que estén respecto del pasante dedicadas no a darles órdenes o a regañarlos, sino básicamente a asegurarse de que están aprendiendo. No es un rol, digamos, de jefe o de patrono, sino es un rol más de profesor, digamos, práctico. Una persona que está ahí con el pasante, no todo el día, no todas las horas, pero que sí está pendiente de que el pasante o el practicante esté aprendiendo. No es para explotarlo laboralmente, sino que es para sacarle provecho al tiempo que sea con la organización para que la persona adquiera todos los conocimientos posibles. Otro tema que es muy importante, que es un error común, ¿verdad? Es que las prácticas profesionales o las pasantías no se irán a extender más allá, digamos, de lo que sea estrictamente necesario para que perdón, ya me equivoqué, ese trabajador, para que el pasante o practicante, ¿verdad? Concluya con su requisito académico, el del plan de estudios, el curso, la carrera, lo que sea, pero que una vez cumplido el requisito académico que se le solicita, que la pasantía finalice, porque la extensión indefinida de una pasantía o una práctica profesional puede ser un elemento que lleve a las partes a decir, bueno, aquí en realidad lo que hay es una relación laboral. Un pasante, ¿verdad? O a un pasante no se le deben reconocer beneficios laborales tales como aguinaldo, vacaciones, pago el día de descanso, bonificaciones, salario en especie, perdón, etcétera, pues son aspectos o rubros que se cancelan típicamente en una relación laboral y si yo le comienzo a pagar al pasante un salario, un aguinaldo, vacaciones, etcétera, realmente lo estoy convirtiendo en trabajador y muy probablemente me va a poder cuestionar que debe tener una planilla como un trabajador más y no como un pasante o un practicante. Y por último, ahora ya esto lo mencioné un poquito antes, que el pasante tiene que cumplir, tiene que contar con una póliza de riesgos, ¿verdad? Ya sea propia o de la misma institución académica a la cual pertenece. Ahora, ¿cuáles son los derechos, los principales derechos de un pasante, ¿verdad? Y por favor tomen en cuenta que cuando hablamos de pasantías o prácticas profesionales, como no están reguladas, no hay una ley que nos diga exactamente qué son, cómo funcionan, pues estos derechos son derivados pues, de la naturaleza misma de la relación, ¿verdad? Lo que naturalmente tiene que ocurrir para que la persona pues no sufra ningún detrimento en su patrimonio o en su salud mental o su bienestar general, y también del acuerdo entre partes, que las partes acuerden algunos de estos derechos dentro de su convenio. En primer lugar, por supuesto, el pasante tiene pues, un derecho a ser tratado con respeto, tolerancia y permanecer en un ambiente libre de acoso y maltrato, ¿verdad? Donde se fomente su educación y aprendizaje y no su producción, ¿verdad? Que le ponen en comillas su producción laboral, en el sentido de que lo que se quiere es, como me iba diciendo, y perdón que repita, que la persona aprenda y no necesariamente exprimirlo, sacarle el jugo desde un punto de vista laboral para que produzca el mayor beneficio a la organización. Es más una relación donde el patrón no debería estar dando facilidades al estudiante para que aprenda o al pasante, ¿verdad? En lugar de estarle tratando de sacar tiempo y producción laboral, porque para eso debería tener sus propios trabajadores. Por supuesto también que el pasante tiene derecho, como dice aquí, ¿verdad? De estar en un ambiente libre de hostigamiento o acoso sexual, de maltrato, de irrespeto, intolerancia, ¿verdad? Casi que como cualquier trabajador o cualquier persona, pues tiene ese derecho a no verse o sentirse acosado, perseguido, humillado, etc. Segundo derecho, ¿verdad? Que el pasante tenga un mentor, uno o más mentores o encargados, ¿verdad? Que estén
a cargo de su proceso formativo para que efectivamente saque el mayor provecho del tiempo que está con la organización, a efectos de que adquiera la mayor cantidad de conocimientos prácticos y no que sea un trabajador más que simplemente cumple o realiza una tarea repetitiva una y otra vez y no está aprendiendo realmente nada de utilidad para su futuro. Otro derecho del pasante es que se le respete el tiempo que está asignado a la pasantía, es decir, es una persona que está con nosotros durante un tiempo, una cantidad de semanas o meses y de horas, ¿verdad? Día con día con nosotros como organización, pero que no debemos tomar provecho de que no es una persona que es pagada, ¿verdad? Que no tiene un salario, para efectos de abusar y extender de manera desmedida o más allá de lo acordado la cantidad de tiempo que le pido a la persona que esté al servicio o realizando labores, actividades con la organización, porque ahí se comienza a confundir un poquito entre la figura del pasante y la de un trabajador. Y por último, que al momento de concluir la pasantía o la práctica profesional se le viene retroalimentación, ¿verdad? Y la documentación o certificación necesaria para garantizar o para hacer constar que la persona cumplió efectivamente con los requisitos académicos, digamos, de la pasantía o práctica profesional que estaba realizando, ¿verdad? En el caso que ponía, por ejemplo, la muchacha que está en diseño industrial en un colegio técnico profesional, pues tiene que haber una carta de la empresa al final de la pasantía decir que sí, que María cumplió con las 50 horas establecidas en su plan de estudio de práctica profesional con mi empresa, Muebles Rojos S.A., para que con esa carta la estudiante tenga ya, digamos, la aprobación del curso y el requisito que tenía por ahí pendiente. En cuanto a deberes del pasante, ¿verdad? Lo primero es, el pasante tiene pues un deber de presentar toda la documentación que luego la acredite, ¿verdad? Como estudiante de centro educativo, es decir, comprobante de matrícula, que está vigente, que están al día, para efectos de que la empresa sepa o organización sepa que efectivamente con quien estoy lidiando es un estudiante, es una persona que está ligada a un centro educativo y no cualquier persona que nada más quiere una pasantía para efectos de buscar una futura oportunidad laboral. No es que no se pueda del todo, que sea ilegal, ¿verdad? Una persona que no esté en una institución académica que realice una pasantía, pero no lo ideal, pues generalmente en la gran mayoría de casos lo que termina haciendo es un trabajador encubierto, ¿verdad? Que le genera a la organización la acumulación de riesgos, por ejemplo, por el no pago o reporte de cargas sociales a la caja. Entonces, ciertamente lo ideal es que la persona esté ligada a una institución académica. En tercer lugar, el estudiante tiene que respetar las políticas internas de la organización relativas al acoso, hostigamiento sexual, al acoso laboral, ¿verdad? Para con trabajadores, otros pasantes, etcétera, que garantice un ambiente libre de hostigamiento para todos. Esto se da en parte, pues la ley contra hostigamiento sexual fue reformada en el año 2010, ¿verdad? De manera importante para efectos de garantizar que aplica aún en casos donde una o dos de las personas involucradas no son, ¿verdad? En un caso de hostigamiento, no son trabajadores, sino que son proveedores, pasantes, practicantes, clientes, usuarios, etcétera, y que la ley prevea la posibilidad de que su ámbito de aplicación se extienda a esos casos. Y por último, por supuesto, ¿verdad? Seguir todas las medidas de seguridad, higiene y protección, sobre todo ahora en medio de la pandemia por COVID-19, ¿verdad? Pero en general siempre, si es un trabajo que va a estar en una planta, que habrá que el uso de casco, bueno, pues tiene que ponerse casco, tiene que ponerse antiguos de protección, tiene que ponerse zapatos cerrados, no pueden tener chaquetas, etcétera. Ese tipo de requisitos que son pues parte de las recomendaciones y obligaciones de salud ocupacional de la organización, tienen que ser cumplidas a cabalidad por parte del pasante. Ok, y por último, ¿verdad? Para ya dar un poquito más en concreto del papel de las organizaciones que reciben a los estudiantes, ¿verdad? Tenemos que la organización, ¿verdad? Y aquí es muy importante, sobre todo si hay empresas, organizaciones que nos están viendo en este momento, entender que un pasante yo no lo puedo tratar como un trabajador, ¿verdad? Y eso es un poquito parte de lo que estamos haciendo con la primera parte de esta filmina, ¿verdad? Decir que en una relación laboral, ¿verdad? El patrono tiene una facultad que se conoce como poder de dirección, que le permite regular la forma en que se hacen los trabajos o se prestan los servicios dentro de sus instalaciones o del centro de trabajo, ¿verdad? Es decir, el patrono tiene la potestad de decir cómo, cuándo, dónde se hace el trabajo, qué procedimientos hay que seguir, qué políticas hay que acatar, qué tipo de producto hay que hacer, con qué frecuencia, todo lo que, ¿verdad? Sea una decisión del manejo de una compañía, ¿verdad? Que le permita a la empresa tomar las mejores decisiones, es el resorte exclusivo del patrono respecto a sus trabajadores.
Esto no es lo mismo que la relación que tiene un patrono, una organización con un pasante, porque al no ser patrono, ¿verdad? No, para efectos de la empresa o organización, frente a pasante, yo no soy patrono, soy simplemente una organización que lo recibe para una pasantía, no lo puedo tratar igual, no le puedo dar las órdenes, no puedo corregir sus órdenes de la misma manera, tienen que ser de una manera acorde con su estatus de pasantía, y generalmente esto se traduce en que nuestra recomendación para distintas organizaciones siempre ha sido, bueno, en caso que usted tenga que darle alguna instrucción específica que el estudiante no quiera acatar o que no quiera eh, aplicar tal como se le solicita, o si tiene, por ejemplo, vamos a ver ahorita, un riesgo un riesgo en una falta, que en el momento usted sancionaría a un trabajador, pues con el pasante no lo puede hacer porque no es un trabajador, ¿verdad? No le puedo aplicar una amonestación, no puedo de alguna manera reprocharle la comisión de una falta, sino que tengo que acudir al centro educativo, ¿verdad? A comunicar, como decimos los chicos, a sapear al estudiante que cometió una falta para efectos de que la organización tome medidas en contra de ese estudiante, llegando incluso pues al retiro del estudiante o el pasante de su práctica con la organización en específico. Por otro lado, el poder disciplinario, ¿verdad? Estamos hablando de que en una relación laboral el patrón tiene una facultad conocida como poder disciplinario de sancionar, de castigar las faltas, digamos, que sus trabajadores hayan cometido en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo que típicamente se conoce como una carta de amonestación, un despido sin responsabilidad, una suspensión sin goce, cualquier tipo de carta donde yo le reprocho al trabajador alguna conducta, le echo en cara, por decirlo así, que ha cometido algún tipo de error, es un típico caso o ejemplo de poder disciplinario en acción, porque como les digo, es lo que el patrono tiene a su disposición para eventualmente sacar de su organización a las personas que no cumplan a cabalidad con los procedimientos o cometan errores frecuentes, o de alguna manera no son personas idóneas para esos puestos. En una pasantía, una práctica profesional, como el estudiante no es un trabajador, yo no lo puedo sancionar, no le puedo dar carta de amonestación, no le puedo dar carta de suspensión, no lo puedo casi que ni regañar, ¿verdad? Salvo llamar la atención, digamos, verbalmente sobre algún error o algún incumplimiento en procesos, pero no lo puedo sancionar como tal, de forma tal que lo que me queda como empresa, ¿verdad? Usuaria de los servicios del pasante, es comunicar al centro educativo, mira, fulanito de tal o sutanita, el día tal cometió este acto, que de pronto es una falta, si fuera trabajador aplicamos alguna sanción, pero como es estudiante suyo, ¿verdad? Colegio, universidad, por ese medio, perdón, lo pongo en conocimiento de dicha falta para que se tomen medidas en contra del estudiante. Entonces, de alguna manera se hace, se triangula la relación por medio de decisión académica, porque el aplicar medidas disciplinarias de manera directa del patrono al pasante ciertamente no es una buena idea, y es muchas veces lo que se trae abajo una pasantía. ¿Qué pasa cuando una pasantía se trae abajo, verdad? Bueno, pues la persona que era pasante va a tener derecho a reclamar, ¿verdad? De que en realidad era un trabajador o trabajadora y que se le den todos los sistemas laborales que acumuló durante el tiempo que estuvo pasantía. Por ejemplo, si la persona estuvo en pasantía, no sé, 2 años o 3 años, ¿verdad? Esa persona va a poder cobrar 3 años de vacaciones, 3 años de aguinaldo, 3 años de horas extras, de salario mínimo legal, etcétera, porque la pasantía no fue manejada por parte de la organización, y entonces eso provocó que se convirtiera en patrono y que fuera demandada por parte del pasante para el reconocimiento de extremos laborales. Eso es típicamente lo que sucede con una pasantía mal manejada, y es que la persona eventualmente termina alegando que realmente era o es un trabajador y que no se le debe aplicar la consideración de pasante, pues ya ha quedado superada en esa relación en particular. Eh, Ahora, algunos otros aspectos importantes, ya esto lo mencioné un poquito, era que la empresa o organización debería eximirse o evitar, inhibirse, perdón, o evitar ejercer actos de subordinación jurídica sobre sus pasantes practicantes, como por ejemplo, darles un correo personal, darles un uniforme igual de los trabajadores, darles un correo electrónico, darles una oficina, una línea telefónica, etcétera. Cuando usted va a una empresa y se encuentra los pasantes con el mismo uniforme, misma oficina, mismo correo, mismo todo que los trabajadores, pues es muy difícil alegar que efectivamente son pasantes, porque nuestros tribunales tienen una tendencia a favorecer aplicar la normativa laboral a casos que las partes originalmente no lo habían acordado o planteado de esa manera. Entonces, ciertamente es un riesgo, ¿verdad? Entonces, la medida que yo
ejerza actos de subordinación jurídica que hagan que se considere a la persona como parte de mi organización, voy a estar incurriendo en un riesgo. Ante cualquier irregularidad en la conducta del pasante, como venía diciendo ahora, hace un ratito, ¿verdad? La empresa, pues, organización debe evitar contactar directamente al pasante o al practicante para aplicar una sanción, sino que debe hacerlo por medio de la universidad o de la institución académica que se trate, diciéndole, vea, fulanito, sutanita, cometió este error que me ocasionó este daño, para que por favor se tomen medidas disciplinarias en contra de ellos, ya sea eventualmente la pérdida del curso o la materia que está llevando, o que simplemente se expulse de la universidad, digamos, por algún tipo de incumplimiento grave, que es menos frecuente, pero que se puede eventualmente dar. Si el convenio es directamente entre la empresa y el estudiante, que no es lo ideal es que esté por medio de algún tipo de institución, pues esa institución es la que va a validar que efectivamente la persona es un estudiante de la carrera de X o del curso de Y, ¿verdad? Pero digamos que en algunos casos, si se suscribe un convenio directamente con el pasante, pues va a ser un poco más difícil para la empresa o organización, pues tomar medidas o de alguna manera aplicar sanciones, porque no tengo en qué respaldarme, sino que tengo que dirigirme únicamente con el pasante, que es la única persona que conozco, porque no hay un ente externo que valide esa pasantía o esa práctica, lo cual ciertamente genera pues un argumento circular de que, bueno, si no le reclamo a quien le reclamo, a quien no tengo quinto, se reclama al mismo trabajador o pasante, pero el pasante, si le reclamo o le digo, se va a hacer laboral, eso es como un ciclo vicioso. Entonces, ciertamente debemos intentar evitar eso, asegurándonos que siempre, siempre tenemos un convenio o una copia de un convenio entre el trabajador, entre la empresa u organización y la institución académica a la cual pertenece el trabajador. Con esto, ¿verdad? Llego al fin del material que tenía presentado para el día de hoy para ustedes, más o menos, ¿verdad? Los 40 minutos que hayamos hablado, tal vez un poquito menos, porque a veces dejamos espacio para preguntas en medio, pero bueno, la dinámica aquí es un poquito distinta. Entonces, Alonso, le doy la palabra para que me diga si tiene alguna consulta, hay algún aspecto que quieran volver a repasar o algo que quieran consultar para con mucho gusto poder ayudarles. Muchas gracias, don Marco. Creo que ha sido muy clara la ponencia al respecto y bueno, muy interesante, ¿verdad? Definitivamente a los que nos apasiona el derecho laboral son temas bastante a veces oscuros en algunos casos, ¿verdad? Cuando se ha planteado la situación en diferentes circunstancias donde se tiende a confundir, ¿verdad? Como llamamos los casos frontera, ¿verdad? Donde se tiende a confundir Correcto. cuándo hay una relación laboral y cuándo no existe una relación laboral. Vamos a hacer la apertura del periodo de preguntas para darle la oportunidad a los Okay. que están presenciando la charla. Al respecto, tenemos una pregunta aquí de la señorita Angie Bolaños. Nos dice, buenas tardes, don Marcos. Dice, ¿existe un mínimo y un máximo que nos respalde en cuanto a las horas que como practicantes debemos hacer? Muchas gracias, Angie. Es una buena pregunta. Realmente no. Recordemos que las pasantías y prácticas no están reguladas en nuestra legislación. Les pongo un ejemplo, que como estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica, nosotros tenemos que completar 300 horas de trabajo comunal, ¿verdad? No lo mismo, pero vamos, 300 horas y 200 horas de nuestra práctica profesional que se conoce o que en realidad se llaman consultorios jurídicos, ¿verdad? Que es una especie de práctica dirigida por un abogado que nos ayuda a atender casos de personas de bajos recursos, ¿verdad? Para algún tipo de asesoría. Entonces, en total son 508 horas que un estudiante de Derecho de la Universidad de Costa Rica tiene que cumplir antes de graduarse. Entonces, no hay ni un mínimo ni un máximo, ¿verdad? A efectos de la universidad o de la institución académica, queda pues en aquellos que diseñan los planes de estudio o los planes de la carta de estudiante, digamos, de los cursos. Decir, bueno, en este curso hay 20 horas, 15 horas, 30 horas de pasantía o práctica, ¿verdad? Que cada profesor o cada escuela determine cuánto es esa práctica. Y del lado de las organizaciones que eventualmente reciben a esos practicantes, pues tampoco hay un periodo mínimo ni máximo, pero generalmente se sugiere como una recomendación que las pasantías o las prácticas nunca abarquen exactamente el mismo horario o la misma jornada que un trabajador, ¿verdad? Salvo que sea absolutamente inevitable, porque entonces ahí se comienza a hacer lo que decía Alonso, un caso de frontera, una zona gris, donde, ok, yo tengo a esta persona de 8 a 5 y es trabajador, y esta persona de 8 a 5 haciendo cosas muy parecidas, pero no es trabajador.
Entonces, ya se comienza pues, a complicar un poquito más y por eso, como una recomendación, no es que es obligatorio, se busca o se recomienda que las pasantías o prácticas no tengan la misma jornada que un trabajador, sino que tengan generalmente un horario un poquito más corto o menos extenso que el de un trabajador cualquiera de la organización a la cual se está haciendo la pasantía. Claro, muy bien, excelente. Tenemos otra pregunta, igual de la señorita Angie, que nos dice que qué pasa con los derechos del pasante al no tener una legislación y cómo defendernos al no tener un contrato, ¿verdad? Me imagino que ante una situación de incumplimiento o una situación de riesgo de trabajo eventualmente. Sí, esa es la gran trampa, le diría yo, a esa situación, ¿verdad? Porque podrían no pensar que si un pasante, ¿verdad? Si no hay una regulación que establece, pues, bueno, si me tienen que pagar algo, cuánto, ¿verdad? O no. Tenemos ahora una ley de educación dual, ¿verdad? Que es algo un poquito distinto y no metí en ese tema porque es un tema para otro día, otra charla, ¿verdad? Casi que completo en eso, pero es un tipo de formación donde los planes se diseñan casi que en conjunto, ¿verdad? Entre una institución académica y alguna empresa o organización para efectos de que algunos estudiantes hagan gran parte de su aprendizaje no en las aulas, sino en las instalaciones de alguna empresa o organización y que tiene pues una serie de requisitos un poco más formales. En ese caso, pues tenemos un marco legal un poquito más robusto, ¿verdad? Para el tema de educación dual, pero que por ejemplo expresamente indica que la persona que está en esa modalidad no es trabajador y no percibe salario, además no debe percibir ninguna remuneración, dice la ley de educación dual. Mientras que el pasante, muchas veces, obviamente por un tema no sé si llamarle humanidad, ¿verdad? O de buena fe, muchas veces algunas organizaciones pues sí le pagan al pasante alguna especie de estipendio, ¿verdad? Para cubrir gastos o alimentación, ¿verdad? Para efectos de que tal vez no le voy a poder pagar un salario o un salario mínimo ni siquiera porque realmente no es un trabajador, pero que no pierda dinero por estar viniendo a la empresa, sino que yo de alguna manera le resarza o le indemnice esos gastos que incurren razonablemente para realizar la pasantía. Y eso está bien, eso no está mal. Y si una persona que se considera pasante considera que de alguna manera le están sacando provecho y lo están tratando como un trabajador, pero no le pagan o no le pagan igual, me sancionan, me regañan, me dicen qué hacer y no estoy aprendiendo nada, sino que estoy trabajando, básicamente, pues entonces el recurso que les queda de apoyo, pues es el código de trabajo y el acceso a los canales de trabajo, para ya decir, vea, yo comencé como pasante, pero en el transcurso de la relación, ¿verdad? Cambió y al final me terminé convirtiendo en un trabajador más de la empresa. Entonces, no es que no tiene herramientas, sino que aunque no haya legislación sobre pasantías, yo si me siento de alguna manera vulnerado y considero que se está sacando provecho de mí como pasante practicante, ciertamente la gran mayoría de veces va a ser en el sentido de que la persona se siente como un trabajador, pero no lo tratan como tal. Y entonces el reclamo que procede es ante los juzgados de trabajo, alegando que existía una relación laboral que fue encubierta y que fue manejada como una pasantía cuando en realidad no era así. Uno de los principales principios del derecho laboral es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa eso? Significa que lo que sucede en el día a día tiene prevalencia, ¿verdad? Sobre lo que las partes hayan pactado por escrito. Entonces, por ejemplo, si Alonso me contrata, ¿verdad? Y Alonso me dice que yo voy a ser asistente de contabilidad, ¿verdad? De su empresa, pero realmente no hay contador, sino que yo llevo toda la contabilidad y al final soy un contador, aunque ya hemos puesto en el contrato que decía asistente de contabilidad, si yo estoy haciendo todas las labores típicas de un contador, al final mi puesto se convirtió y me deberían tratar y pagar como un contador y no como un asistente. ¿Por qué? Porque en la realidad, ese principio de primacía de la realidad hace que lo que pusimos por escrito no tenga ya mucha validez. Lo mismo que una pasantía. Podemos decir que es una pasantía por escrito, pero si en la práctica me tratan y me siento como un trabajador más, pues un juez puede haber la razón y decir, ok, independientemente de que la llamado pasantía, realmente aquí lo que hay en la realidad es una relación laboral. Aprovechando ese tema que usted Uh toca, -huh. me gustaría que tal vez le comentáramos a los estudiantes qué pasaría si en la realidad la persona, que ocurre muchas veces, empieza como pasante Uh y -huh. posteriormente es contratado dentro de la empresa, dio un valioso aporte a la empresa, es considerado dentro de la posibilidad de ser contratado y al final termina siendo contratado. ¿A partir de cuándo regiría la antigüedad de esta persona? Y tengo una segunda pregunta que sería,
que, de qué forma podría un patrono protegerse para que esa antigüedad no rija desde el momento en que la persona fue considerada pasante, ¿verdad? Ok, de hecho, Alonso, puedo casi que contestar ambas preguntas en una sola, ¿verdad? Y es, la antigüedad en principio debería comenzar a correr a partir de que se formaliza una relación laboral. Es decir, yo fui pasante, no sé, 30 horas, 40 horas, 100 horas, 3 meses o el tiempo que sea, y si al final me hacen un ofrecimiento de un puesto de trabajo, pues a partir de ahí debería comenzar el cómputo de la antigüedad. ¿Qué es lo que pasa? Que si la pasantía desde un inicio estuvo mal manejada por parte del ahora patrono, ¿verdad? Y de un inicio lo amonestaba, lo sancionaba, lo regañaba, le daba órdenes, tenía un horario, etcétera, etcétera, y pues ahí puede ser que en un futuro el ahora trabajador me venía a reclamar que esos primeros, no sé, 6 meses de antigüedad que estuve como pasante deben contarse dentro de la antigüedad laboral. Ya ahora, digamos, como trabajador y no como pasante. ¿Y qué puede hacer un patrono para protegerse? Bueno, pues tener un buen manejo de la pasantía. Asegurarse pues que haya, y eso es creo que lo más importante, una o más personas que sean los mentores o tutores de esos pasantes que los lleven a lo largo del camino de la pasantía para asegurarse que están aprendiendo y que no se está haciendo un enfoque en la producción o en cuánto trabajo, en cuántas tareas, cuántos tiquetes, cuántos objetivos puede cumplir, porque entonces ahí ya lo estoy dando una connotación más laboral que de aprendizaje a esa relación. En la medida que yo evite ese tipo de actividades o que evite incurrir en temas de subordinación jurídica, como lo vimos ahora, como dar un uniforme igual de los trabajadores, dar un horario, dar beneficios, invitarlos a las actividades de la empresa, tratarlo como un trabajador, ¿verdad? Ciertamente me genera un riesgo de que en un futuro, en un reclamo en sede judicial, la persona alegue que desde el buen inicio que tuvo su primer contacto con la empresa, desde ahí se debe haber considerado como un trabajador y que me cobren cargas sociales, aguinaldos, vacaciones y todos los extremos laborales que tienen que pagarse en nuestro país desde esa fecha. Perfecto. Ujú. Muy bien, creo que no hay más preguntas, entonces darle las gracias de nuevo a don Marco Arias, ¿verdad? Y de parte también del bufete BDS, asesores, que siempre es muy anuente a colaborarnos con la universidad y en particular con la Escuela de Administración. Siempre recibimos muy buena respuesta de parte de ustedes, agradecerles como siempre. Y bueno, muchas gracias a todos los que presenciaron la charla el día de hoy y que pasen una feliz tarde y un buen fin de semana para todos. Gracias, Alonso, y a todos igualmente. Feliz tarde.